Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar algo fascinante, la lógica detrás de cómo probamos los hechos. Hoy nos basamos en el libro Análisis de la Evidencia, escrito por Terence Anderson, David Hume y William Twining. Y la verdad, lo que hace que este material sea absolutamente cautivador es que no se queda en pura teoría abstracta, para nada. Utiliza ejemplos súper prácticos, desde relatos antiguos hasta casos legales modernísimos, para enseñarnos paso a paso esta compleja lógica de la prueba. Bueno, arranquemos con un pensamiento poderosísimo del filósofo Jeremy Bentham. Dice así: la prueba es la base de la justicia. Excluye la prueba, excluyes la justicia. Esta frase literalmente ancla todo el enfoque del texto sobre la verdad y la lógica. Nos recuerda de golpe que sin un método riguroso para analizar la evidencia, alcanzar la justicia es, imposible. O sea, la evidencia no es solo un montón de datos sueltos, es el cimiento absoluto de cualquier decisión justa. Y justo para entender cómo construir esos cimientos, este texto funciona como una verdadera clase magistral. Desglosa, pieza por pieza, cómo se construyen y critican los argumentos sobre los hechos, apoyándose en casos del mundo real que de verdad atrapan muchísimo. La idea principal aquí es darnos herramientas súper prácticas para estructurar problemas y organizar esa montaña de datos de una forma que tenga todo el sentido del mundo. Esta es nuestra ruta de hoy. Primero, el análisis de la prueba. 2. La lógica en la vida real. 3. Conectando los puntos clave. 4. Casos legales y famosos. Y para cerrar, el método del gráfico. ¡Vamos a darle! Sección 1. El análisis de la prueba. Aquí el concepto estrella que hay que entender es el razonamiento abductivo. A diferencia de la deducción de toda la vida, esto es un proceso súper creativo. Es literalmente esa chispa que genera una idea o hipótesis nueva a partir de ciertas observaciones específicas. Y como vamos a ver ahorita, este concepto es el motor que impulsa esos fascinantes ejemplos prácticos e investigativos que los autores desarrollan a lo largo del libro. Pasamos a la sección 2. Lógica en la vida real. A ver, un ejemplo práctico y brillante que usa el libro es la famosa historia bíblica del rey Salomón. Resulta que dos mujeres reclamaban ser la madre del mismo bebé, y Salomón propuso una prueba bastante extrema: cortar al bebé por la mitad. ¡Qué locura!, ¿no? Pero ojo, esto no fue un acto de crueldad, fue un uso magistral de este razonamiento abductivo. Al proponer esto y observar cómo reaccionaban las mujeres, Salomón generó nueva evidencia decisiva que antes no existía, y así supo quién era la verdadera madre. Y es increíble cómo esa misma lógica salta de la medicina a la literatura. El texto nos detalla que la deducción médica real, esa que practicaba el doctor Joseph Bell al observar minuciosamente a sus pacientes, fue la inspiración directa para el razonamiento investigativo ficticio, pero súper lógico, del famoso Sherlock Holmes. O sea, recolectar pequeñas pistas visuales del entorno para armar una hipótesis es exactamente el mismo ejercicio mental. Sección 3. Conectando los puntos clave. Tomando como caso de estudio el análisis de inteligencia después del 11 de septiembre, y haciéndolo de manera imparcial, el texto resalta un problema mecánico tremendo para los analistas de seguridad. Resulta que el gran reto no siempre es la falta de datos. No, el problema es lo difícil que es distinguir entre evidencia ambigua y simplemente información incompleta. Básicamente el famoso dilema de saber cuáles son esos puntos correctos que realmente vale la pena conectar. Y bueno, para resolver este enredo, los analistas usan dos caminos al mismo tiempo. Por un lado, aplican un razonamiento de abajo hacia arriba para crear hipótesis a partir de observaciones aisladas, pero al mismo tiempo usan un razonamiento de arriba hacia abajo, o sea, asumen que una hipótesis ya es cierta y salen a buscar la evidencia específica que debería existir si la teoría fuera correcta. Es un ciclo constante, generar ideas y comprobarlas sin parar. Miremos cómo toma forma todo esto visualmente. Tenemos pequeños detalles, anomalías aisladas que, al juntarse, forman una hipótesis súper sólida. Y una vez que agrupamos esos detalles, surge una pregunta socrática buenísima y fundamental. ¿Cómo sometemos a prueba este grupo de pistas para ver si la teoría realmente se sostiene o si se cae a pedazos? Llegamos a la sección 4. Casos legales y famosos. Al examinar el caso de O.J. Simpson de manera neutral, el material subraya lo importantísimo que es el tiempo. Armar una línea de tiempo cronológica estricta es vital. Por ejemplo, algo que parece tan insignificante como el lamento de un perro a las 10:15 de la noche, termina siendo clave para establecer la hora exacta de los asesinatos. Esta secuencia temporal se convierte literalmente en el esqueleto lógico de todo el juicio, acotando la ventana de oportunidad de forma increíble.
Siguiendo esa misma línea, el histórico juicio británico de Bywaters y Thompson se usa como un examen de máximo rigor. Imagínense organizar una masa de evidencia gigantesca y súper compleja, incluyendo el análisis de múltiples cartas personales, solo para probar o refutar mecánicamente un concepto legal tan escurridizo como lo es la incitación al asesinato. Es un trabajo monumental. Y finalmente, sección 5, el método del gráfico. Aquí tenemos el famosísimo método del gráfico de Wigmore. Básicamente, es un procedimiento súper intelectual y riguroso, diseñado para mapear visualmente cómo se pueden organizar esos datos probatorios individuales. Si observamos bien la estructura, cada círculo, cada flecha, representa un paso lógico en la cadena de inferencias, y todo eso va construyendo un camino directo hacia la proposición final. Es tal cual armar un rompecabezas. Usando como ejemplo el perturbador caso de George Joseph Smith, este gráfico disecciona la sinergia probatoria de forma visual. A ver, Smith decía que la muerte de su esposa en la bañera había sido un accidente. Pero al estructurar la evidencia en el gráfico, se demuestra matemáticamente cómo la repetición de este exacto escenario con varias esposas anteriores destruye por completo cualquier posibilidad de una simple coincidencia. Muestra con una claridad asombrosa cómo esos incidentes aislados en realidad respaldan un diseño premeditado. Para aplicar este gráfico bien, el texto nos da un protocolo formal de análisis. Les pide a los profesionales que identifiquen sus objetivos finales de manera sistemática, que relacionen la evidencia con mucho cuidado, que cuestionen qué datos pueden ser admitidos legalmente, y al final, que evalúen la fuerza real de la prueba en su conjunto. Es un sistema a prueba de fallos para mantener un pensamiento totalmente estructurado. Bueno, llegando al final de este análisis y ya con todos estos ejemplos prácticos en mente, desde ese ingenio de Sherlock Holmes hasta la exigencia extrema de los juicios famosos, surge una reflexión inevitable. Pensando a futuro, ¿cómo vamos a organizar, mapear y juzgar esa cantidad brutal de información y de datos que se nos cruza todos los días? Definitivamente es una pregunta que nos invita a mirar el mundo y la evidencia diaria con una mente mucho, pero mucho más analítica.